O sea, hay cosas que nos pueden causar un gran impacto, un gran enojo, una gran tensión, una gran preocupación, un gran miedo, y saberlo modular es algo que nos va a ayudar a poder tener una mejor respuesta, porque cuando nosotros nos dejamos ir por el impulso, por la intuición, bueno, no por la intuición, sino por esa reacción impulsiva, ese instinto es la palabra que no encontraba de momento. Es probable que no necesariamente estemos analizando y estemos teniendo una buena evaluación de lo que está sucediendo. El evaluar las circunstancias, el contexto en que nos encontramos, eso implica una conexión con las funciones de la corteza prefrontal. Y lo digo, doctor, porque muchas veces, o sea, el tema cuando vivimos en un estado de estrés continuo, de lo que primero perdemos es de la capacidad de escuchar las funciones y la información que nos da nuestro cuerpo. Entonces, cuando me dice, pues los pacientes empezamos a tomar y a tomar, es como que el cuerpo se va adormeciendo y no vamos sintiendo o nos va generando un sentido de malestar, pero no lo escuchamos de tal manera que lo queremos acallar con más y más fármacos o con más y más alternativas de esta naturaleza exteriores, cuando lo que importa es generar procesos también de balance y que van a ayudar a una desintoxicación, digamos, a un procesamiento más adecuado de lo que estamos nosotros integrando, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa capacidad de poner atención. De hecho, el desarrollo del mindfulness entra al campo de las ciencias, estudiando los mecanismos de la atención. O sea, hay redes neuronales que permiten generar estos procesos de focalizar la atención, de concentrarse, de discriminar la información que hay en el contexto. Y muchas veces esos mecanismos, reitero, cuando se están en estados de desbalance en relación al tipo de respuesta que tenemos a situaciones que nos generan mucha tensión, pues pueden estar hiperactivados de tal manera que no alcanzamos realmente a discriminar lo que debemos para tomar las mejores decisiones. O bien podemos estar hipoactivados, estar en un estado de apagón, que son las depresiones, que son cuando la gente no siente, que se pierde el ánimo, pierde la capacidad de respuesta. Entra en un estadio de anedonia, ¿no? Anedonia, exactamente, ¿no? Que le llamamos. Que pierde la capacidad de sentir placer, de placer, de disfrutar, y que son muy frecuentes cuando tienen padecimientos crónicos que implican principalmente dolor. Yo creo que el 90% de nuestros pacientes llegan por cuestiones de dolor. Sí, exactamente, exactamente. Pero es un dolor, hay un punto, ¿no? El dolor es un mecanismo de alarma que tiene nuestro cuerpo para decirnos que algo está mal, ¿sí? Ajá. Y cuando no sabemos escucharlo, cuando no aprendemos a escucharlo, lo que queremos es acallarlo, que se me quite este dolor. Yo no sé qué quiera decir, pero que se me quite. Por eso es lo que dicen los médicos, no vengas habiendo tomado un analgésico porque me estás encubriendo los síntomas. Yo no voy a saber, porque para mí el dolor es una señal que tengo, y a mí como médico, dígame si no, doctora, me equivoco, pero a mí me va a dar signos de por dónde está el problema que debo de atender. Claro. El dolor es la alarma. Exacto. Y es que el paciente llega también y dice, yo no sé qué me vaya usted a hacer, hágame lo que me tenga que hacer, pero quíteme el dolor. Sí, exacto. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro desde el Centro de Información e Investigación Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo. Nos puedes escuchar por todas las plataformas digitales. Toca esa campanita para que puedas escucharnos. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Hoy me acompaña en la conducción la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar. Muy buenos días a todos. Médico internista y se encuentra en el Centro de Especialidades Diabéticas de Sector Salud. Y el tema que hoy nos ocupa es el mindfulness
cómo actúa en la salud por la doctora Alicia Ortiz Rivera. Pues tengo el honor de tener aquí a nuestra compañera también ya del equipo, a la doctora Alicia Ortiz Rivera, quien es docente psicoterapeuta y comunicadora, quien obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestría y psicoterapia psicoanalítica en el Centro LEA, con certificación de la SEP, Sociología por el Instituto Mora, integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM y en la Universidad Humanitas, en las licenciaturas de Comunicación y Psicología y Educación, y especializado en neuroeducación, el control de estrés, psicomática, atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos, trabajando a nivel grupal y en clínica individual con base en prácticas de mindfulness, especialmente efectivas en el caso de estrés crónico, trastornos de ansiedad generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos, con base a los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en el Centro LEA del Instituto Mexicano de Mindfulness, el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y de Comunicación de la Universidad del Sur de California, y ha sido colaboradora en diversos medios sobre temas sociales y de divulgación científica desde el 2013. Atiende pacientes en consulta privada y como instructora de mindfulness en modalidades individual y grupal. Imparte talleres y cursos sobre esta práctica y su impacto para el control de estrés en ámbitos familiar y educativo y laboral, incluido a los orientadores de cubrir la norma oficial mexicana 035, relacionada con la detección y tratamiento de riesgos psicosociales y de trabajo. Máster en Mindfulness en contextos de salud e investigación por la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de recibir ese grado con todos los honores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Universidad Complutense de Madrid. Yo en el 92 tuve la oportunidad de estar en la Universidad Complutense de Madrid y la Politécnica de Valencia, y nos alegramos que un miembro de este staff tenga todos esos honores. Felicidades nuevamente. Muchísimas gracias. Y pues el tema que hoy nos ocupa es en qué consiste el mindfulness y qué nos aporta para la salud. Y bueno, pues eres dueña de la palabra en este momento. Muchísimas gracias. Los escucho que estaban platicando sobre los temas de de los bloqueos y todas estas situaciones, ¿no? Y ahorita tuve así una desviación tremenda precisamente por unos bloqueos y lo que uno está planeado siempre tener es posible. Y sale uno, yo por ejemplo salgo de casa, sí. con 1 hora y media de antelación y en tiempos regulares yo debiese de hacer 20 minutos para acá. Sí. Pero con lo que te topas, ese triplica el tiempo. Y llegué 10 minutos antes o 15 minutos antes. 10 minutos antes llegamos, Alex. Y entonces, tú saliste en más de 1 hora. No, yo salía al 10 para las 8. Y el Waze me decía, va a llegar a las 8:50, o sea, estaba calculando 1 hora. Pero en un pequeño bloqueo, por reparaciones, por lo que sea, no pude tomar la vía que quería y tuve que tomar la de alta velocidad que me llevó hasta Naucalpan. Entonces, porque además no quedan alternativas, o sea, queda uno en esa y atrapado. Bueno, les platico esto porque venía pensando, es que vivir en esta ciudad es estar como una especie de deporte de alto riesgo todo el tiempo. Y es un estrés a todo lo que da, ¿no? Entonces le diría, mindfulness es lo que nos permite o nos ayuda a lidiar con esas situaciones sin caer en un tema de enfermedad, de dañarnos, por situaciones que son contextuales, muchas veces como estas que no podemos controlar. O sea, ya decía, bueno, ¿ya qué hago, no? Con toda la pena con ustedes, mis queridos compañeros, con los radioescuchas amables que nos acompañan. Pero
si uno no hace algo por controlar el impacto que le provoca algo inesperado, algo que contraría totalmente lo que se ha pensado, realmente el daño que se puede generar uno a la salud es muy, muy Sí. fuerte, ¿no? Y eso, como les decía, es por factores ambientales. Pero también muchas veces ese tipo de reacciones que tiene nuestro cuerpo de estar en continua tensión, en continuo estrés, tiene que ver con nuestra propia actividad mental, con los pensamientos que tenemos muchas veces de tipo catastrofista, en el sentido de que me va a ir mal, no voy a poder solucionar tal problema, no voy a poder responder ante tales situaciones, no sé qué va a pasar. Hay una tensión continua a la que estamos sometidos por nuestra capacidad mental de anticipar cosas, de anticipar escenarios, y la reacción que tiene el cuerpo es lo que conocemos como estrés crónico, como una sensación de ansiedad, de preocupación, que tiene efectos a nivel orgánico, que tiene efectos a nivel de la forma en que operamos, que tiene efectos en nuestra respiración, en nuestras funciones básicas, en nuestra digestión, en nuestra respiración, en la circulación sanguínea, y que vivir en esos estados de estrés crónico pues nos provoca problemas de hipertensión, Así es, provoca colitis, colitis, problemas gastritis. gastrointestinales, etcétera, Sí, sí, sí. o tensiones musculares, porque de una manera inconsciente estamos con una tensión muscular que después nos duele el cuello, nos duele la mandíbula, nos duele la espalda, nos duele todo el cuerpo. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con esa respuesta inconsciente que tenemos en donde necesitamos estar como alerta, ¿no? Y Y saber controlar, tal vez. exactamente, entonces mindfulness es una disciplina, no sé si se pueda ver Sai en la pantalla, pero hay una imagen que es como que muy ilustrativa, digamos, de lo que implica nuestra condición y lo que implica la práctica de mindfulness. Vemos en la pantalla a un personaje, una personita que está con la cabeza llena de pensamientos, de mil cosas que le genera, que está pensando y eso le está provocando una reacción corporal, aunque ahí no se aprecia, aunque la misma persona no lo aprecie. Y vemos a diferencia un perrito, porque los animales, todas las Sí. especies tienen la gran capacidad de estar viviendo en el aquí y en el ahora, Sí, ¿no? exacto. No les preocupan. Exactamente, porque pues no tienen la misma capacidad Claro. cerebral que nosotros, tienen una gran capacidad de adaptación y sobrevivencia, pero eso pasa mucho por estar experimentando a lo que tienen que responder en el momento, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Mindfulness es la práctica de un estado de la mente que consiste en estar consciente, digamos, del momento presente, con atención y con aceptación, y también son las técnicas que nos permiten desarrollar ese estado, lo que es conocido como una meditación atencional. Sí es importante, bueno, la palabra meditación se ha utilizado porque es a partir de los estudios que se empezaron a iniciar con meditadores profesionales, cómo se empezó a documentar desde el punto de vista, desde la perspectiva de las neurociencias, con todos los protocolos de investigación científica, fue como se empezó a desarrollar. Y lo que se ha documentado es que la práctica de la meditación, la práctica de la introspección, del contacto con la atención y a través de la regulación y la modulación de la respiración, es algo que cambia estructuras cerebrales, que permite generar una modificación en áreas que están directamente asociadas precisamente con ese sentido de alarma para tener una mejor capacidad de discriminación, digamos, de información y poder regular estados de tal manera que no nos generen un impacto de ansiedad, un impacto ansiógeno. Y esto se refleja en toda la condición corporal, porque el cuerpo es el que está aquí respondiendo de una manera más balanceada en la práctica de mindfulness, además de procurar esta reestructuración de partes y de funciones a nivel cerebral, también permite a nivel corporal un mejor balance del estado de respuesta del estrés y lo que implica un cambio en la bioquímica, porque se regulan de una mejor manera la natural producción que tenemos de cortisol, que es una neurohormona que es la que nos hace estar alertas, que es la que nos hace levantarnos, también la adrenalina, son sustancias que produce nuestro propio cuerpo que nos permiten estar en atención, en alerta, en marcha,
responder también cuando hay retos que nos sobrellevan, pero es importante que haya un balance entre un sistema que a nivel del sistema nervioso, estar en ese estado de alerta es estar en modo parasimpático, se le llama así, digamos, desde el punto de vista anatómico, funcional, y pasar a un modo simpático, parasimpático, perdón, en el donde haya un sentido de balance, donde haya un sentido de modulación de esas sustancias, de esas reacciones ansiógenas, pues eso es importante estarlo teniendo todo el tiempo. Es muy frecuente, tristemente, es muy frecuente en esta ciudad, en este mundo, en la actualidad, donde vivimos con tantas tensiones. Es muy fácil perder ese balance, es muy fácil entrar en un estado de cronicidad, de tensiones, y eso deriva en enfermedades. Es que no sabemos controlarnos. Ajá. Ante un tráfico y que tenemos que llegar a algún lado, se pierde la cabeza y por eso los choques, por eso están peleando, pero debe de haber algo para, así como unas técnicas o algo, doctora, para que Sí. aprendamos, porque eso es lo que nos hace falta. Sí, totalmente. Y sí tiene razón, doctora, no sabemos, pero también en buena medida tiene mucho que ver con aspectos culturales. O sea, es que no aprendemos, ¿no? Sí. Realmente no es algo. Este campo, y eso es algo que me parece verdaderamente fascinante, es muy reciente en su desarrollo. No Sí. tiene, bueno, se están actualmente en estas fechas celebrando más o menos unos 30 años del desarrollo del que es el protocolo que se crea a partir de los fundadores de esta Realmente tiene disciplina. poco. Tiene poco tiempo en que se desarrolla el llamado programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Sí, les decía que se están celebrando 30 años de la creación del programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que crea el doctor John Kabat-Zinn en el Hospital de Massachusetts, y que fue un programa que inició de una forma experimental tratando a pacientes que venían de la clínica del dolor, que ya habían pasado por todos los servicios, por todas las áreas de atención. Incluso tú empezaste con esto por un problema de fibromialgia, ¿no? Exactamente. A mí me diagnostican fibromialgia en el año 2011 y considerada una enfermedad compleja. Bueno, pues implica una serie de sintomatologías que involucran prácticamente a todo De el hecho, sistema los orgánico, reumatólogos no aceptaban el término Sí. fibromialgia. Exactamente. Estaban negados. Y mi esposa, que en paz descanse, padecía fibromialgia, y en la clínica del dolor la doctora Alicia Casian le dijo que tenía fibromialgia. Y una de las cosas y una consideración de las estatinas es la fibromialgia, porque alguna de las estatinas causan fibromialgia, o el síndrome del Staffman, que dicen, del hombre rígido. Y bueno, pues yo recientemente tuve que llegar al hospital hace un par de semanas porque empecé a tomar, no voy a mencionar, empezaron a salir unas mezclas. Y bueno, las pláticas de los cardiólogos que las mezclas son lo mejor para y con los conceptos de los colegios, que más bajo mejor, y me empezó a dar una ¿Reacción? sí, una neuritis, una intercostal, y tuve que llegar al hospital. Me hicieron el electrocardiograma, me vio el cardiólogo y todo. Sí. Hace 2 semanas, todo, y tengo que estar tomando un neuroregulador, la pregabalina, que pues ustedes tienen la pregabalina. Y yo incluso armé unas pláticas de la pregabalina aquí con nuestro querido amigo Francisco
Panchito, muy querido desde hace más de 30 años. Y yo dije, pues, ¿qué me está pasando? Estaba tomando, tuve que suspenderlas porque me eché con mis niveles y andaba por los suelos, o sea, muy bajo de colesterol. Y acuérdense que el colesterol, perdón la interrupción, es el estabilizador de todas las membranas celulares, es el mejor antioxidante del cuerpo y las hormonas sexuales se sintetizan a partir de... Pero yo empecé a sentir los efectos secundarios del exceso de ciertos medicamentos para esto. Y entonces la conclusión del cardiólogo que me tuvo que ver en urgencias y que mis hijas me dicen, papá, no te puedes ir, yo fui a llevarles unas arracheras un sábado y tomé 7 escalones para tomar el elevador y subirles esto. Llegué quebrado a la casa, dice, y ya ni comían, dice, vámonos al hospital, porque llegué con un dolor y me tomaron estudios, enzimas, y llegaron pensando que podía ser algo cardíaco. Sí, y dice, no, lo que tiene una neuropatía por exceso, y me tomaron las enzimas y todo, porque yo no sentía dolor precordial, ni de hombro, electro y todo eso. Lo que tiene es una neuropatía por excedente y curiosamente mi hija me dijo, tienes que tomar pregabalina, y yo veía que mis pacientes se ponían todos borrachitos. Estoy tomando 150 miligramos en la noche y 75 en las mañanas. No me emborracha. Sí, no. Y me tomo ¿Y medio día bien? 75. Gracias a Dios. Yo veo que mis pacientes luego dicen, no, es que ando todo borracho en las mañanas. Pero esos son los primeros días ya después. No, yo ni... Ah, qué bueno. Y me ha bajado el dolor el 90%. Y también lo que dice nuestra experta en esto, bájale al estrés. Sí, es que el estrés se hemos vivido unos días de estrés. Creo que es lo más complicado, ¿no? Todo el tiempo, sí. El estrés acaba la mente y empezamos a somatizar, y lo que estábamos hablando, empezamos con gastritis, con cefaleas, con neuropatías, y más si conlleva un exceso de medicamentos. Sí, o sea, que hasta abrocharme los zapatos, o sea, ¿qué me está pasando? ¿No? Y los médicos somos los peores pacientes, decíamos. Sí. Y nosotros estamos exentos de padecer este tipo de situaciones. Sin embargo, el coco sí existe. Sí, claro. Y esto que dice el doctor es tan crucial porque incluso el gran problema con el estrés no controlado es que las personas tampoco respondemos a los tratamientos médicos, a los tratamientos farmacológicos, si no tenemos esa capacidad, esa condición corporal, física, orgánica, para recibir y procesar los fármacos de la manera que se requiere, ¿no? Entonces, les decía, como esto inicia en un proceso de tratamiento a pacientes con dolor crónico, y no, vamos, de haber llegado al punto donde ya no hacían efecto los analgésicos, ¿no? Y donde la gente llega con esto que ustedes conocen, yo aprendo siempre muchísimo de ustedes, lo agradezco mucho, de la polifarmacia, ¿no? O sea, pacientes que llegan con 12, 15, 18 fármacos. O hacen taquifilaxia farmacológica, que Exactamente. ya no les hace, por ejemplo, un diclofenaco, ya llegan con 2, a mí me han llegado pacientes con 6, 7, 8 diclofenacos. Sí. Y ya llegan con trastornos hepáticos, y ya llegan así, todos temblorosos. Ese es conmemorativo del programa para nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Roberta. Sí, es que estamos también celebrando, ¿verdad? Este tiempo del programa. Ya pasó, ya tenemos 10 años con el programa. Sí, ya 10 años. Desde julio, ¿verdad? Sí. Desde julio
Muchas Cumplimos 10 años con el Muchísimas programa. gracias. Muchísimas Y el 20 de gracias, octubre vamos Lo a hacíamos festejar el Día en del Radio Médico. Fórmula. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, ujú. Sí. Y y también los 10 años del programa. Pues sí, están cordialmente invitados. Muchas gracias, sí. doctora. ¿Cómo está? Sí. 10 años. 10 años 10 ya. Ya años. 10 años de estar procurando contenidos en donde la idea es divulgar el conocimiento Sí. sobre las No, ciencias y médicas. lo que decíamos que la doctora acaba de recibir el máster de Mindfulness en contextos de salud e investigación por la Universidad Complutense de Madrid, además Sí. con todos los honores. Sí. Muchísimas gracias. Felicitarte. Muchísimas gracias. Y ayer que ¿Sabe? Nada tuve más. el honor de que me Exacto. visitaran nuestros amigos, estando allá con el lanzamiento de un analgésico y de un medicamento, Ujú. nos encontramos en Madrid, ¿te acuerdas? En el 92. Ah, exacto. ¿Mm? No, fue después. Sí, el después. 2002 más o menos, ¿no? En el 2002. Sí, 2002. En el Sí, 2002. pues a ustedes que se dedican y trabajan buena parte de los aspectos farmacológicos en la temática, que es bien importante aleccionar, digamos, a los pacientes y dar esa información a los médicos, porque en verdad para que un fármaco funcione de la manera en que está designado, diseñado para que haga la función a la que está llamado, sí es importante que el paciente también tenga una condición orgánica adecuada. Si no, sencillamente no se absorbe, el cuerpo está en un estado de tensión que no asimila. Es como estar pretendiendo hacer una digestión mientras se está corriendo o se está teniendo una actividad que nos está requiriendo recursos orgánicos que se distraen, o sea, que se orientan a afrontar un gran riesgo y no a asimilar lo que le están recibiendo, ¿no? O sea, Ujú. por eso es tan importante lo de la modulación del estrés, incluso manejarlo para la industria farmacológica como un conocimiento que importa para que los fármacos realmente asuman sus funciones, porque muchas veces pues, lo que se hace es prolongar tratamientos o diversificarlos, cambiarlos y como les decía, llegan los pacientes con fármacos que les dieron distintas especialidades, mismos médicos que no se comunicaron, que vieron al paciente como un síntoma, no como una persona en su integridad y que no, muchas veces no preguntan si ya se está tomando alguna otra cosa, si se le ha prescrito alguna otra medicación y se pueden crear verdaderas problemas de reacciones por las distintas prescripciones que se Y llegan a dar. es que la doctor. tendencia aquí, yo creo que es la polifarmacia, ¿no? Ujú, ujú. Ya cuando llega una tolerancia medicamentosa, la tendencia es de que los pacientes es aumentar la cantidad de dosis o mezclar más medicamentos, Ujú, ujú. porque hay cierta tolerancia a los medicamentos, entonces es, bueno, pues me tomo 2. Y sin otras dos. Y más. Sí. Y una. sobre Y más. todo con el tramadol, que llegó siendo un fármaco, entre comillas, bondadoso. Ujú. Y yo he visto que en grandes dosis causa depresión respiratoria. Sí, Ujú, cuidado. ujú, Y entonces, cuidado con el tramadol, que los pacientes es un buen aliado Ujú. mezclado con los analgésicos, pero los pacientes andan borrachos, sí, se pierde el hacen control. adicción, Sí. Ujú, hacen ujú. tolerancia, Náusea pero también. causan muchos problemas secundarios. Entonces hay que tener cuidado. Yo lo viví con mi madre, que en paz descanse, Ay, que tomaba mucho diclofenaco. ujú. Entonces andaba todo y ya después cayó eh, en un problema de Alzheimer. Entonces ya tenemos que controlarle los medicamentos porque empezó con los ansiolíticos. Creo que tienes ahí algunas imágenes que Sí. mostrar y pues Ahí tratando de sintetizar un poco, es que realmente, como comentan, tuve la oportunidad de cursar este máster y realmente de las cosas que me sorprende, y me sorprende muchísimo, es la cantidad de investigación científica muy rigurosa, muy protocolarizada que hay detrás de la práctica, como para estarla difundiendo de tal manera
que se procure que está entrando con fuerza en muchos países, en muchos espacios, específicamente en las áreas de atención a la salud, en las áreas educativas, porque también permite el desarrollo, impulsa el desarrollo de lo que conocemos como las funciones ejecutivas, las funciones que hace nuestra corteza prefrontal, que es lo que nos caracteriza a la condición humana, y también en los espacios laborales, porque precisamente es en los espacios de trabajo, en los espacios empresariales corporativos, donde se vive mucha tensión cotidianamente, ¿no? Hay profesiones que están manejando niveles de estrés muy intensos. El tema del burnout, del síndrome del quemado, de cuando se llega a desarrollar esta situación en donde la gente literalmente revienta. Claro. Todo esto tiene que ver mucho con la pérdida del control del estrés y del control emocional, estrés, respuesta del estrés desde el punto de vista fisiológico, orgánico, y el manejo emocional van muy de la mano. Eso es algo que también se trabaja desde esta disciplina. Las emociones son unas reacciones también que nuestro cuerpo tiene para poder responder al contexto, para saber qué nos está reclamando el medio ambiente, para que nosotros podamos adaptarnos y sobrevivir en las situaciones, salir adelante de lo que estamos requiriendo. Entonces, la parte de la atención, de buscar, de desarrollar estos recursos atencionales, pues tiene que ver con poder manejar esa reacción física que se llega a tener. Entonces, lo que nos permite el mindfulness, puedes poner la segunda de la diapositiva donde se ven las funciones ejecutivas, es la anterior. La anterior. Si ahí es la manejo nada más como una manera de decir cuáles son esas funciones ejecutivas que desarrolla nuestro cerebro, ¿no? Que son la capacidad, digamos, de procesar la información, de tener un buen procesamiento de la información que estamos manejando, también poder inhibir impulsos que en un momento dado, por eso les decía que va muy de la mano con las emociones, o sea, hay cosas que nos pueden causar un gran impacto, un gran enojo, una gran tensión, una gran preocupación, un gran miedo, y saberlo modular es algo que nos va a ayudar a poder tener una mejor respuesta, porque cuando nosotros nos dejamos ir por el impulso, por la intuición, bueno, no por la intuición, sino por esa reacción impulsiva, ese instinto, es la palabra que no encontraba de momento, es probable que no necesariamente estemos analizando y estemos teniendo una buena evaluación de lo que está sucediendo. El evaluar las circunstancias, el contexto en que nos encontramos, eso implica una conexión con las funciones de la corteza prefrontal. Y lo digo, doctor, porque muchas veces, o sea, el tema cuando vivimos en un estado de estrés continuo, de lo que primero perdemos es de la capacidad de escuchar las funciones y la información que nos da nuestro cuerpo. Entonces, cuando me dice, pues los pacientes empezamos a tomar, es como que el cuerpo se va adormeciendo y no vamos sintiendo, o nos va generando un sentido de malestar, pero no lo escuchamos de tal manera que lo queremos acallar con más y más fármacos o con más y más alternativas de esta naturaleza exteriores, cuando lo que importa es generar procesos también de balance y que van a ayudar a una desintoxicación, digamos, a un procesamiento más adecuado de lo que estamos nosotros integrando, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa capacidad de poner atención. De hecho, el desarrollo del mindfulness entra al campo de las ciencias, estudiando los mecanismos de la atención. O sea, hay redes neuronales que permiten generar estos procesos de focalizar la atención, de concentrarse, de discriminar la información que hay en el contexto. Y muchas veces esos mecanismos, cuando se están en estados de desbalance en relación al tipo de respuesta que tenemos a situaciones que nos generan mucha tensión, pues pueden estar hiperactivados de tal manera que no alcanzamos realmente a discriminar lo que debemos para tomar las mejores decisiones. O bien podemos estar hipoactivados, estar en un estado de apagón, que son las depresiones, que son cuando la gente no siente, que se pierde el ánimo, pierde la capacidad de respuesta. Entra en un estadio de anedonia, ¿no? Anedonia, exactamente, ¿no? Que le llamamos. Que pierde la capacidad de sentir placer, de disfrutar, y que son muy frecuentes
cuando tienen padecimientos crónicos que Exactamente. implican principalmente dolor. Yo creo que el 90% de nuestros pacientes llegan por cuestiones de dolor. Sí, exactamente, exactamente. Pero es un dolor, hay un punto, ¿no? El dolor es un mecanismo de alarma que tiene nuestro cuerpo para decirnos que algo está mal, ¿sí? Ajá. Y cuando no sabemos escucharlo, cuando no aprendemos a escucharlo, lo que queremos es acallarlo, que se me quite este dolor. Yo no sé qué quiera decir, pero que se me quite. Por eso es lo que dicen los médicos, no vengas habiendo tomado un analgésico porque me estás encubriendo los síntomas. Yo no voy a saber, porque para mí el dolor es una señal que tengo, y a mí como médico, dígame si no, doctora, me equivoco, pero a mí me va a dar signos de por dónde está el problema que debo de atender. Claro. El dolor es la alarma. Exacto. Y es que el paciente llega también y dice, yo no sé qué me vaya usted a hacer, hágame lo que me tenga que hacer. Pero quíteme el dolor. Sí, exacto. Por ejemplo, ayer recibí un pacientito que yo traje al mundo hace ya como 30 años y me llega desde que lo vi llegar con 39 de temperatura. Y justamente es mi tocallito, le dije, tocallito, es calentura, ¿verdad? Desde que estaba yo comiendo y le dije, es calentura, suspendo, voy a atenderte porque estás malo. Y dice, sí, tocallito. Y es bueno, pues es un niño, yo le digo que yo lo traje al mundo, lo vi nacer y toda la vida lo he atendido y entonces inmediatamente la atención, ¿no? Es importantísimo atacar la fiebre, sobre todo en los adultos. Sí. En los niños es muy, muy grave la fiebre, pero en los adultos es más grave. Sí, exactamente. En los adultos es más grave. Me acuerdo una vez que llegó al hospital un paciente que traía una fiebre tóxica, traía arriba de 40, y les decía a los familiares, háganme algo, porque quiero pegarle al doctor. Dije, aguas, ¿no? Y luego atacar la fiebre, porque el paciente traía ya delirios, pero delirios, yo nunca había visto delirios agresivos. Sí. Porque quiero pegarle al doctor. Le dije, no, ¿saben qué? Luego estábamos en el hospital de Pemex, le dije, háblenle de seguridad, porque pues, yo qué culpa tengo que tengan. Pero inmediatamente lo canalizamos y a bajarle la fiebre, ¿no? Ay, doctores, como son valiosas, me ayudan y les agradezco que nos compartan estas experiencias, porque de verdad nos habla mucho también de la dificultad para entender ciertos mecanismos del funcionamiento del cerebro que apenas están haciendo, digamos, de divulgación, ¿no? Integrando, exactamente, porque cuando usted dice, llamo a los de seguridad, el paciente se va a alterar más porque va a percibir mayor agresión, y lo que está haciendo es funcionar. Es un mecanismo muy primitivo que todos tenemos, y creo que ese paciente debe de haber estado bastante sano en el sentido de que se dio cuenta de que lo quería agredir y toma precauciones, ¿no? Y sí, bueno, ahí sí podría responder. Es que, sin embargo, a nivel institucional... Claro, son los protocolos. ¿Sabes qué? Que el paciente petrolero, o sea, con mis respetos nuevamente, era un paciente donde el sindicato era poderosísimo, ¿eh? Totalmente. Eran pacientes que el sindicato, si se quejaban ante el sindicato, nos aplicaban una cláusula que te podían suspender por 60 días nada más que no eras agradable para el sindicato. Sí. Porque éramos entonces sindicalizados. Hasta que vino la desquinización y entonces ya nos hicieron de la empresa, nos hicieron de confianza o de desconfianza, y entonces éramos muy vulnerables. Sí. Pero también la integridad física es importantísima. No, totalmente. Claro. Y se pierde ahí precisamente. Ahí nos gritoneaban. Y era una prestación donde al trabajador la prestación médica no les costaba un
centavo. Sí. Era una prestación pura. Digo, de hecho, no le cuesta un centavo al trabajador petrolero. Sí, efectivamente. Pero entonces, la arrogancia del servicio. Sí. Tú visitaste al hospital de Pemex. Y entonces, llegaban y nos gritoneaban. ¿Y nada más me vas a dar 3 días? Sí. Y un día que estuve a uno que llegó todo tomado ahí y que le habían tumbado unos dientes y nada más hay capacidad, nada más un día. No trabajas dando mordidas, ¿verdad? No. Y si te rompo la madre, pues menos, entonces me salgo, ¿no? Ya estaban los de seguridad, sí. Sí, cuidado. Entonces, agresivos, lo que le sigue. Sí, no. Y ahí el médico era, pues sí, el que la lo lleva, veían ¿no? así hacia abajo, sí. Y se iban y se quejaban al sindicato. Y el sindicato, pinche médico, quién sabe qué. Agua pasa por mi casa y cate de mi corazón, ¿no? Sí, no. Ahí. Cuidado. Es que te movías en puro fango, mi querido Robert. Ahí con Sí. Entonces, ratero. Una vez me llamó mi subdirector. Oye, que te roban las cosas. Nada más, me lo tienes que demostrar, ¿eh? Porque fue mi contemporáneo, mi director, que él salió por ratero. Entonces, entraba yo ya con mi recetario, mi blog de incapacidades, con mi estetoscopio y todo, en una bolsa transparente. Y mi bata. Transparente. Entraba al hospital así. Y Se viera. Así. Porque 3, 4 veces rompieron el candado de mi locker. Ah, sí. Dije, a mí me puedes correr por todo, menos por ni por pendejo. Perdón, cuestión ya es un término aceptado, pero a mí demuéstrame que me robo una jeringa, que aquí se roban hasta el papel de baño. Sí, me imagino. Pero demuéstrame que me robo una gasa o algo y me corres. Y él lo corrieron porque entonces pedían medicamentos originales, le pidió una camioneta a una firma farmacéutica y se la dieron. Me imagino de quién no voy a mencionar nombres, pues pero me imagino de quién hablas. Pues lidiar en esos en ambientes así tan complicados precisamente es lo que ayuda mucho esta disciplina, tanto para quienes reclaman los yo creo que eso lo hace crecer a uno como personas. Claro. Entonces no existía el término del burnout. No. Pero siempre existe. existe. Maestro Sánchez Aguirre. Hoy es el cumpleaños de Fernando Sánchez Voy Aguirre. a mencionar, perdón, al maestro Fernando Sánchez Aguirre, que fue honrado en Paraguay. Y también la semana pasada me mandó unas fotos. Fue honrado con una distinción en Paraguay como experto en climaterio. Me mandó las fotos, mi gran amigo y colaborador de nosotros aquí, que es el custodio de la norma oficial mexicana de climaterio y es jefe de enseñanza del Hospital Ángeles México y gran amigo de nosotros. Así es. Fernando Sánchez Aguirre, te mando saludar con mucho cariño. Muchas felicidades. Y es el único mexicano que invitan los expertos norteamericanos para que hagan la norma oficial de Estados Unidos en climaterio. Te mandamos un abrazo, Fernando, con mucho cariño del programa. Y pues ya que estés aquí, y ya estuvimos en una noche mexicana el mes pasado, bueno, este mes todavía, y ahora para el Día del Médico, pues aquí te invitamos al festejo de aquí, que va a ser el 20 aquí, y él me dijo que también iban a hacer un crucero también por el Caribe, no sé, ahorita con
con estos huracanes, si vaya a ser posible, ¿no? Aguas. Está muy complicado. Sí, a mí me tocó ir a uno ahí por Puerto Rico y también le pasó a Puerto Rico apenas y por el Caribe. Pero bueno, perdón por interrumpirte, no. sé que eres muy bondadosa. No, al contrario, les agradezco tanto la oportunidad, porque efectivamente, o sea, en estas situaciones que nos comparte, que les digo que son muy ricas para ilustrarnos sobre también las situaciones que se afrontan en el día a día, pues precisamente ahí es donde esta práctica es muy valiosa. Y les diría que el gran reto para quienes trabajamos en la promoción, en la facilitación, en la divulgación de esta ciencia, es lograr que la gente lo integre a su vida cotidiana, porque muchas veces, o sea, la gran pregunta es, ¿y cómo se le hace? No, me tengo que poner, hay imágenes que la divulgan, que no ayudan mucho. Ahí ¿podrías poner la siguiente, por favor? Es que si ya nos están preguntando cómo poner en práctica mira, más lo adelante, que estamos escuchando, pues sí. A ver, ahí por favor. ¿Esa? Mira, esa la quiero poner como una muestra, digamos, del tipo de estudios que se han hecho, en donde el que aparece en la foto es un monje budista de nombre Ricard Mathieu, que él, bueno, en estos estudios que se le hicieron de imagenología cerebral con resonancias magnéticas, se notaba que al estar en esta labor de introspección, identificada como meditación, logró el más alto. Más feliz. Sí, logró el nivel más alto que se haya registrado a través de estos recursos tecnológicos, el nivel más alto de actividad de la corteza prefrontal en áreas del lado izquierdo, que son las partes asociadas a las emociones positivas, al bienestar, a un sentido de plenitud, a un sentido de tranquilidad, de paz, de balance, ¿no? O sea, se le llamó en su momento, se publicó una revista, la revista Time, y otras lo han identificado como el hombre más feliz, ¿no? No porque sea porque ha tenido, ¿no? Ajá. El punto es que estas imágenes, o sea, ahí es donde se han iniciado esas investigaciones, y lo que se ve del lado izquierdo, digamos, es cómo se ilustra cómo se va generando un estado de balance entre la actividad eléctrica a nivel hemisferio del cerebro. De una manera, del lado izquierdo se ve, digamos, una persona normal, en donde hay patrones de actividad desbalanceado y que son más proclives y que son más relacionados con estados de ansiedad, de depresión y en general con un estado de salud debilitado. Y cuando después de 15 minutos y después de 25 minutos se ve un mejor balance en la actividad y en la conectividad de ambos hemisferios, y que esto implica una mejor comunicación interneuronal entre las estructuras cerebrales, y esto permite generar una mejor capacidad de respuesta, tener una mejor integración de las funciones sistémicas a nivel tanto cerebral como del cuerpo, y optimizar precisamente el desempeño mental y la salud emocional, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué pongo este énfasis? Pues digamos, porque es ahí donde se iniciaron, pero precisamente lo que se ha ido avanzando es ¿puedes pasar la segunda, es la que sigue, por favor, Sai? Quisiera hacer una acotación. Sí, adelante. Aquí. Ajá. Quiere decir que su hemisferio cerebral, que es el izquierdo, quiere decir que él es derecho. Porque eso es en relación a las funciones, digamos, corporales, sí, exactamente, pero en cuanto a las funciones cerebrales, digamos, o sea, qué interesante, es muy interesante esto, y qué interesante que pueden captar todo esto en las cuestiones emocionales, ¿no? Exactamente, y sí, ese digamos, diría yo, lo fascinante, porque se ha podido precisamente a partir de eso documentar que sí hay cambios, como les decía, en las estructuras, ¿no? Hay una mejor conectividad de áreas que están directamente asociadas a lo que es la forma en que yo me relato a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me afecta? ¿Cómo estoy funcionando? Lo que se llama la narrativa autobiográfica, que cuando estamos en un estado de demasiada tensión nos volvemos muy autorreferentes, ¿no? Las cosas están en función de mí, pierdo la capacidad de conexión con el otro para volcarme solamente hacia mí. Y, digamos, eso en un estado no sano, ¿no? Porque cuando estoy en un estado de tensión, mi cerebro está orientado a ver lo adverso en el otro, pues para defenderme, ¿no? Pero si estoy así,
pierdo una capacidad que se llama la empatía, que conocemos como la empatía, ¿no? Que es la capacidad de tratar de ver qué le está pasando al otro y cómo podemos generar una buena comunicación y una buena colaboración. Si yo pierdo esa capacidad, bueno, pues voy a andar por la vida pensando que todo el mundo gira a mi alrededor y teniendo esas actitudes tan agresivas, tan hostiles, suele reflejarse en eso, ¿no? Perdón. La actividad de mindfulness cambia la estructura de la amígdala, reduce el tamaño y genera una mejor conexión hacia áreas de la corteza prefrontal en donde se pueden experimentar mejores emociones, mejores estados y mejor capacidad de respuesta, ¿no? Pero les decía, y ahorita vamos a la parte de las prácticas, que en cierta forma esta imagen de los meditadores profesionales como que a veces no nos ayuda tanto para divulgar porque pareciera que necesitamos aislarnos, poner la mente en blanco, cosa que no existe. Mindfulness no es poner la mente en blanco. Alex. Mindfulness no es desconectarse. Mindfulness no es aislarse. Es una práctica que implica la conexión llevar la atención y la conexión a nuestros contenidos mentales, a nuestros estados emocionales y a nuestras sensaciones corporales, haciendo una serie de ejercicios y de procesos que ayudan mucho, digamos, el más popular, digamos, bueno, no el más popular, el básico, les diría, tiene que ver con el control de la respiración. Porque el control de la respiración nos permite una conexión entre entre las funciones del tallo cerebral que son automáticas, que son autonómicas, que es el sistema nervioso autónomo. Esa parte del sistema nervioso, a ella le debemos la vida, claro, porque hace las funciones que jamás tomamos en cuenta, pero que son vitales. Es la que nos permite tener un latido del corazón, es la que nos permite tener que la sangre nos circule a una presión adecuada, que haya unos procesos de oxigenación a nivel orgánico general, que tengamos funciones metabólicas adecuadas, que todos los órganos vitales funcionen en la manera que debe de ser. Esa función del tallo cerebral. También hay muchísima información integrada con el sistema límbico, que es donde se integran las emociones, en donde tenemos aprendizajes que integran lo que se llama la memoria procedimental. Se refiere a lo que hacemos de manera automática sin pensar. Todos los días nos levantamos, nos vestimos, hacemos cosas por nuestra higiene personal y de una manera inconsciente comemos alimentos y no estamos pensando, haciendo análisis bioquímicos de cuánto calorías, nutrientes, vitaminas, proteínas, etcétera. Los tomamos de una manera bastante intuitiva, bastante automatizada, porque son aprendizajes que ya tenemos y que están incorporados en esa parte del cerebro. El punto es que lo importante, digamos, de esta práctica es incorporarlo a la atención y a buscar hacer conscientes esos automatismos, de tal manera que nuestro cuerpo reciba la información de que tenemos un control y una capacidad de balancear las respuestas, ¿no? Entonces, por eso les decía, la respiración es la función clave que nos indica desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos y generalmente no le ponemos atención. En la práctica de mindfulness es clave poner atención a la respiración, porque cuando yo controlo la respiración, me doy cuenta que si la ralentizo, que si la hago más lenta y más profunda, cambia la bioquímica de mi cuerpo, ¿no? Entonces, una práctica clave es darnos cuenta de cómo estamos respirando. Y nosotros en esta ciudad, en este mundo y en estas condiciones y en estos contextos tan estresantes, generalmente estamos respirando unos ciclos de 15, 18, 16, 18 ciclos por minuto. Esa es una respiración, es buena, digamos, sobrevivimos, no hay ningún problema, pero es una respiración bastante superficial porque no se llenan los pulmones completamente, se llena como una tercera parte en la parte superior, ¿sí? No se llega a las estructuras alveolares en donde se hace el intercambio de gases y donde se hace la purificación y donde se hace un mejor proceso de desintoxicación y de eliminación de intercambio de gases para una mejor oxigenación. Entonces, cuando nosotros inhalamos de una manera más pausada, más lenta, llenamos nuestros sacos pulmonares y ponemos atención a lo que se siente,
se están activando estructuras cerebrales y la conectividad con todo el cuerpo. Entonces, esa parte de la respiración es clave, ¿no? Es algo que cuando las personas, como se dice, están meditando, pues se está observando, ¿no? Digamos que la práctica básica es estar en una posición cómoda. Lo recomendado es que se esté sentado, que se ponga atención a la respiración, que se perciban todas las reacciones del cuerpo. Hay una práctica junto con esta parte del control de la respiración que lo que nos permite es una conexión del cuerpo con la mente a través de la estructura del cerebro y que y que se llama el escaneo corporal, que es ir haciendo un recorrido. A ver, Por estoy todo el respirando, cuerpo. exactamente, estoy respirando y podemos hacer procesos de abajo hacia arriba que nos van a llevar en una conectividad o de arriba hacia abajo, ¿no? Estar respirando de una manera pausada, lenta, e ir observando cómo se sienten mis pies, cómo se sienten las plantas de mis pies cuando están tocando el calzado, cuando están tocando el piso, llevar toda mi atención hacia lo que se está percibiendo en ese momento, cómo se sienten los dedos, cómo se va recorriendo hacia los tobillos, hacia las pantorrillas, hacia las rodillas, pero de una manera atenta, de una manera en conexión con esas partes del cuerpo, poniéndole toda la atención, percibir cómo siento mi cuerpo en el contacto con la silla en la que estoy